¿Qué tal, amables televidentes? De nuevo la bienvenida a Espacio Balance Financiero en una nueva edición, ya prácticamente cerrando el octavo mes del año, donde tenemos importantes acontecimientos, tanto económicos como sociales y fiscales, legales también, porque tenemos nuevas leyes. Y nosotros nos llena de satisfacción poder saludar el panel, nuestros queridos coproductores, el licenciado Alcedo Ramírez, el licenciado Francisco Canahuate, la licenciada Juanita Canahuate. Juanita Canahuate, bienvenida, ¿cómo te sientes? Hola Hermógenes, hola Alcedo, hola Francisco, hola a todos nuestros amigos televidentes. Aquí estamos muy bien y contentos porque ya tenemos, ¿verdad?, nueva ley de aduanas, la tan esperada ley de aduanas, que seguro tendremos la oportunidad de comentarlo un poquito y pues contenta de estar con ustedes y de poder compartir todos los temas que semana tras semana tratamos de traer temas de interés. Hola Hermógenes, hola Alcedo, hola Juanita, hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. Aquí estamos para compartir esos comentarios, esas nuevas leyes, esas expectativas que hay, esas declaraciones y esa ola de reforma que se anuncia. Así que sigan con nosotros y dejo con Alcedo. Exactamente, Francisco. Muchos saludos al hermano Hermógenes y, como no, a la doctora Juanita Canahuate y a ustedes, amigos televidentes, que siempre están con nosotros semana tras semana. Agradecerle esa audiencia, esa participación con nosotros. A los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana, ya por un largo periodo de tiempo. Y recordarles que tenemos diferentes segmentos, como dijo Francisco, aparte de tocar todos los temas de palpitante actualidad, gestión empresarial, finanzas y contaduría, y cerramos con broche de oro con las principales noticias e informaciones del mundo de los impuestos. Y recordar que estamos en un fin de semana donde siempre debemos recogernos el día domingo, en el fin de semana, y pensar en Dios, pensar cómo podemos mejorar también nuestras relaciones con nuestros prójimos, con nuestros amigos, parientes y relacionados. Así que sigan con Balance Financiero, que tenemos mucho por delante. Bien, y el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han aprobado una nueva extensión al estado de emergencia motivado por el COVID-19. Y algunos sectores se han pronunciado adversos e incluso pasar la aprobación dio uno que otro tormento en el sentido de que hubo que hacer lobby. La pregunta que yo te hago, Alcedo, y te la hago muy respetuosa y cariñosamente, deseándote un feliz fin de semana. Se está terminando la luna de miel del Partido Revolucionario Moderno con la sociedad, con el Congreso, como con los partidos de oposición. Balance Financiero tiene la respuesta de Alcedo Ramírez. Tan pronto regresemos de esta breve pausa. Volvemos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Y hacíamos esa pregunta antes de la pausa, sobre todo dirigida al Alcedo Ramírez, que intervienen de primero casi siempre en este segmento de actualidad. Le hacíamos esta pregunta de si él entiende que ha terminado, que está en los finales la luna de miel luego de un primer año de gestión de gobierno. El partido de gobierno, que es el PRM, Partido Revolucionario Moderno, si estarían terminando la luna de miel con los diferentes sectores que le han venido dando el aval durante todo este primer año. Esto basado en el tratamiento dado a la aprobación de los nuevos 45 días al estado de emergencia COVID-19. Alcedo Ramírez. Sí, compañeros de panel, amigos televidentes, nosotros pensamos que esta es una buena pregunta, un buen tema para iniciar este segmento de actualidad de Balance Financiero. Como decía el hermano Francisco, el presidente de la República ha establecido una estrategia, una agenda de grandes reformas en los diferentes aspectos de la vida nacional. Estamos hablando de unas 12 reformas. Para eso, sin lugar a dudas, va a requerir del consenso de la sociedad civil y de los partidos políticos. En ese sentido, todo parece indicar que el señor presidente de la República no ha escuchado quizás la recomendación, el consejo, si vale el término, que dimos aquí en Balance Financiero en programas anteriores, en el sentido de que ya el presidente Abinader debe dejar de pensar como miembro principal del PRM y que su sombrero, su cachucha actual es de presidente de todos los dominicanos. En ese sentido, nosotros pensamos que la oposición, las luchas políticas, los debates, debe dejárselo a las personas de su partido y proceder a crear los consensos sociales necesarios para abocarse a crear todas esas reformas y por demás todos los planes que tiene por delante. Así que en sentido general yo pienso que sí, Hermógenes y amigos estudiantes, efectivamente, en cierta medida, el presidente, con muchas declaraciones que ha realizado, ha obligado a personas muy importantes de la oposición salir a defender o ya sea sus actuaciones pasadas o a indicar que no están de acuerdo con las apreciaciones del señor presidente. Así que en sentido general pienso que sí, Hermógenes, la luna de miel ha terminado, ahora comienza la batalla política. Y pensamos, antes de pasarle a ustedes, que eso solo puede perjudicar la agenda de reformas y la agenda digital, que también es muy extensa, del señor presidente de la República. Doctora Canavate, ¿procedían los 45 días adicionales?
me estoy refiriendo al estado de emergencia. Procedían los 45 días adicionales. Esa es la pregunta del millón, Hermógenes. Procedían realmente esos 45 días. Muchas personas en contra, muchas personas diciendo ya tenemos 1 año y medio en esto. Escuché que una de las razones es que quizás en octubre habrá un rebrote. No sé si los estados de emergencia se aprueban por un quizás en un tiempo o si es más sano pues dejarlo y en el caso de que se necesite entonces iniciarlo nuevamente. Creo que quizás se ha hecho por una motivación para que las personas pues acudan a vacunarse porque ha sido el mecanismo quizás para motivar, para decir a la gente cuando lleguemos al 70% pues lo retiramos y como no se ha llegado pues se entiende que después no habrá ninguna motivación para la gente para vacunarse. Lo que uno puede hacer son vamos a decir, vale la redundancia, ¿verdad? Los pro, los contra, lo que de un lado se está viendo y también lo que del otro lado, lo que están viviendo todo este estado de emergencia y los que tienen no solamente el toque de queda, pero también el estado de emergencia en sí y las libertades que de este estado de emergencia y los miedos que existen alrededor de un estado de emergencia tan prolongado de que pudiera ser utilizado para pasar de alguna manera reformas, préstamos. Entonces es un tema muy espinoso. Yo sé que tú lanzas la pregunta únicamente no esperando una respuesta, ¿verdad, Hermógenes? Sino viendo lo que tenemos hoy en día. Pero hay que tener mucho cuidado en seguir de manera casi indefinida pues prolongando este estado que debe ser un estado excepcional. Don Francisco. Bueno, el tema está en casación entre vacunación y excepción. Yo pienso que sí, que la sociedad dominicana ha estado un poco activa y al mismo tiempo renuente. Y esto se parece mucho al consenso. No es lo mismo consenso que unanimidad. Lo que el consenso aconseja es que la mayor parte de ciudadanos vayan al proceso de vacunación, pero no hay más o mejor maestro que la realidad. Y se han dado casos ya donde miembros de una familia se han vacunado y otros no. Y el desenlace lamentablemente ha sido fatal para los que no se han vacunado. Quiere decir que es por la salud personal y familiar y por tanto social que la vacunación debe continuar siendo una prioridad. Ahora, si esa es la motivación, puede quedar sujeta a muchas interpretaciones, porque sabemos que hay una serie de controles en el Estado para fines de tomar decisiones de compra y otro tipo de decisiones que en estado de excepción pues quedan eximidos de esos controles y pudiera darse una interpretación en ese sentido. Pero yo pienso más en la motivación de la vacunación para que se sepa que es la protección a la vida laboral, a la vida familiar y a la vida social. Hermoso. Sí, correcto. En sentido general, esa es la realidad. Tú nunca vas a tener a todo el mundo aplaudiendo lo que tú dices y lo que tú haces. Siempre habrá un disidente o una persona con una posición contrapuesta a lo que tú expresas o lo que tú haces. Ahora, donde se han ido los críticos ha sido por lo de el asunto del endeudamiento,
que probablemente el país esté llegando a unos términos de pública basada en el COVID que puedan ser inmanejables. Y el otro aspecto pudiera ser lo de las compras, las compras y contrataciones del Estado. En el estado de emergencia, pues, hay toda una, diríamos, una vulneración, hay una serie de pasos de un protocolo, una burocracia que no necesariamente es atendida. Ya desde algún sector oficial se ha comunicado que el estado de emergencia no incluye las compras gubernamentales. Y el otro aspecto, y que no sé por qué no lo mencionan, y pudiera ser el mejor argumento para justificar la existencia de un estado de emergencia en tiempo adicional, pues es que no todo el país está dado de alta. Apenas, y hasta donde conocemos, y Alcedo, tú me vas a hacer el favor de corregirme, de las 32 provincias del país, solamente el Distrito Nacional y la Altagracia tienen levantado el toque de queda. Para poder mantener el toque de queda en el resto del país, se necesita estar en un estado de emergencia. De lo contrario, tú no puedes impedir el libre tránsito de la población. Ese debe ser el principal argumento, y no lo hemos escuchado. Alcedo, adelante. Efectivamente, Hermógenes, yo pienso que esa es la razón principal, y como tú dices, quizás fue esgrimida en la Cámara de Diputados, pero no se ha dicho a la prensa, que es que solamente el toque de queda ha sido levantado en el Distrito Nacional y en la provincia de Altagracia. El resto del país está bajo el mismo, y entonces, en caso de que no existiese el estado de emergencia, prácticamente ya eso quedaría eliminado automáticamente. Pero yo pienso, Hermógenes, que hay que poner caso a lo que el sentir de la gente, en el sentido de que se piensa que el estado de emergencia es algo que va en contra del mismo deseo del gobierno de querer indicar que estamos yendo hacia la normalidad. Cuando tú mantienes un estado de emergencia, quiere decir que tú estás reconociendo de hecho de que la situación aún no está del todo normalizada. Y por otro lado, hay que ser coherente, a nuestro humilde entender, aunque no es una característica muy frecuente en la política, y es que hay que ser coherente en el sentido de que el partido de gobierno se opuso radicalmente a los estados de emergencia cuando realmente habían situaciones pandémicas que ameritaban el estado de emergencia. Así que en ese sentido vemos que es también una demostración política un tanto pobre y desazonada. Sí, correcto. Lo importante es que cuando de la salud y la protección ciudadana se trata o se habla, no se inmiscuya la política. O sea, que sea acciones totalmente despolitizadas. Número uno, no utilizadas por unos para ganar adeptos, para sumar puntos, ni por otros para aumentar la crítica y trascender a través de la derrota del otro. Doctora Canawati. Bueno, una consideración práctica, Hermógenes, y cuando hablamos de que puede haber un rebrote, de que no llegamos al 70% de vacunación, pues habla de que se entiende que no se va a eliminar el toque de queda y que por lo tanto debe existir ese estado de emergencia hasta tanto se vacune el 70% de la población. Pero hay que preguntarse hoy en día también qué tan respetado es el toque de queda, qué tanta forma se tiene las autoridades realmente, porque claro, lo hace durante un tiempo limitado, pero estamos ya en un tiempo bastante extenso. Tenemos dentro de eso, como tú dices, Hermógenes, Higüey, el distrito, mucha gente también criticando el hecho de que vino a vacunarse al distrito y que viven en el Gran Santo Domingo, y entendiendo que entonces en el Gran Santo Domingo va a ser muy difícil llegar a ese 70%. Hay muchos pueblos donde la incidencia del COVID pues no ha sido tan importante, y sin embargo pues se encuentran en toque de queda hasta tanto
haya este levantamiento. Entonces, yo creo que hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo he visto muchos países que levantan el toque de queda y a veces tú dices, bueno, pero levantarlo para volverlo a poner. También entiendo que hay muchas cosas que es la realidad que hay que vivir, pero a mí personalmente me da un poquito digamos, es difícil de entender para mí el hecho de que dejemos algo o hagamos algo por una eventualidad. Y cuando si se presenta la eventualidad, entonces entiendo que se toman nuevamente las medidas que se tienen que tomar, porque definitivamente lo que se quiere es volver a la normalidad. Y yo ahí, independientemente, o sea, imaginémonos que ese 70% no se alcance en muchas de las provincias. Entonces vamos indefinidamente a estar con este estado de emergencia. Ahí mi pregunta y realmente me llama la atención de este estado, pero eso es a título personal. No sé qué opinará don Francisco o Hermógenes de esto. Bueno, realmente ese es el punto. Y creo que cada ciudadano consciente debe convertirse en promotor de la vacunación. Porque el tema no es el confinamiento, el tema no es el toque de queda, el tema es la salud, el tema es laboral, es fiscal. Porque en la medida que se restringen las actividades, también afecta a las recaudaciones. También afecta a la actividad económica y productiva. Quiere decir que a quien hay que llamar la atención es al que se está negando a vacunarse y darle conciencia. Quizás hace falta una campaña más eficaz desde el punto de vista oficial para que los ciudadanos sepan el riesgo que tienen no vacunarse. Incluso poner esos casos donde familias han perdido parte de su miembro por no vacunarse y han permanecido con nosotros los que se vacunaron. Yo creo que esos son casos muy convincentes. Hermógenes. Sí, bueno, así es un tema para largo, un tema que tiene muchas vertientes por donde meternos a comentarlas. Y a manera de conclusión pudiéramos decir que estamos benditos y que tenemos que preservar esa bendición, en el sentido de que otros países no se pueden dar el lujo de anunciar pruebas positivas, resultados positivos de la prueba del COVID por debajo de 500 personas. Nosotros desde hace semanas no llegamos a 500 y la cantidad de fallecidos pues también ha ido reduciendo. Entonces, comparado con estados de Estados Unidos y países que han tenido rebrotes y que han tenido que dar marcha atrás en las medidas, pues nosotros esta bendición tenemos que protegerla siempre con la mascarilla, el distanciamiento, todo lo que hemos aprendido y sobre todo los que todavía no se han dado el pinchacito, que se hagan, que dejen que esa hormiguita penetre por ahí para que con ese saborcito a salud pues podamos preservar la vida de todos. Y subir de ese bendito 42% que tiene el país y que no lo entendemos porque tenemos suficientes vacunas, suficientes puestos de vacunación, horarios abiertos y sobre todo a ese costo. Nosotros pausamos y regresamos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. De los años 90, entró la fiebre de los códigos, la fiebre de los cambios y la fiebre de las nuevas leyes. La más popular y la más socorrida ha sido el Código Tributario de la República Dominicana, seguido por el Código del Menor, vino el Código Laboral, en fin, una serie de leyes y cambios que al final dieron al traste con otrora la vetusta estructura tanto fiscal como administrativa del país, dejando la máquina Olimpia o la Wonderhood que utilizaba Alcedo allá en San Juan de la Maguana, en el Dorado Padre, don Arturo, y cerrándole los maletines a los que sellaban la cédula en la puerta, te vendían los sellos en la puerta, para entrar a un proceso donde la mayoría de las cosas se pueden resolver de manera virtual. La ley de aduanas está abriendo una brecha a esa nueva etapa a la que sustituye aquella de los 90, y ahora se está hablando de una secuela de 10 reformas. Comenzamos con la ley de aduanas y gracias a Dios que acá somos diversificados en las profesiones, y Juanita Canahuate es abogada y tiene la ley de aduanas. Sí, gracias, Hermógenes. Esta ley de aduanas tan esperada, ¿verdad? Una ley de 1953 que teníamos, que ya luego de tantos años, que imagínense cómo estaban los puertos en ese momento y cómo era el comercio internacional, y cuánto ha cambiado. Entonces hay muchos años llevaba esta ley, este proyecto siendo discutido, y a propósito de lo que decías, de verdad, los trámites que quizá eran diferentes, y con la digitalización tantas cosas que han cambiado. Recuerdo a alguien de aduanas que me comentaba hace ya varios meses cómo fue difícil hacer ciertas modificaciones, porque había, por ejemplo, quien pasaba, una persona contratada que pasaba ciertos expedientes de un escritorio al otro. Entonces, burocratizar, digitalizar eso y que todo sea automático, pues fue un poco complicado, porque incluso
traía como consecuencia esas diferencias, esa variación o en la carga de trabajo, en la forma de trabajar o incluso en la cantidad de gente que era necesaria para hacer un trabajo. Pero ya por fin, pues gracias a Dios, hay esta ley de aduanas que, como toda ley, pues es perfectible. Es la ley 168-21. Esta ley, pues sus objetivos fundamentales no es más que modernizar este sistema, garantizar toda la coherencia tanto con el comercio internacional, con todo el sistema jurídico interno. Y todo lo que teníamos hasta ahora, pues obviamente estaba bien divorciado muchas veces de la realidad, con una ley que hablaba mucho de buques y capitanes y no necesariamente de las consideraciones que tenemos hoy en día. Y también pues se quería eliminar esa dispersión de normas que existían en aduanas para concentrarlas todas en un solo texto legal. Y, por ejemplo, lo de la parte de los centros logísticos, o sea, ya disposiciones que existían, pero ya se encuentran pues agrupadas y de manera mucho más coherente en esta nueva ley. Es una ley muy extensa, por lo que todavía nosotros la tenemos en estudio, pero que definitivamente hay que saludar, donde se han llegado a ciertos compromisos, porque una ley de esa naturaleza, pues obviamente hay concesiones que hacer, pero lo bueno es que se está avanzando y que esas, digamos, esas evidencias que todo el mundo pues sabía que tenía que ser modificada, pues ya están viniendo y saliendo estas modificaciones, y esperamos que no solamente sea con la ley de aduanas, sino también con varios proyectos que se encuentran ahí en stand-by. Bueno, la ley de aduanas merece la bienvenida, pero yo quiero felicitar al director general de aduanas, que hizo posible con su impulso la modernización previo a la publicación de la ley, y ahora con mucho más razón va ayudando a perfeccionar el flujo de mercancía. Ese despacho en 24 horas de la mercancía abarata mucho el costo. Ha circulado dos números como versión de la ley de aduanas, uno 198 y otro 168. Parece que el 6 quedó volteado, pero realmente en términos oficiales el número es 168, no 198, porque se van a encontrar los amigos televidentes y los lectores en general con ambos números. A nosotros también nos costó buscar, y estamos dando crédito a la página oficial de la Dirección General de Aduanas, que la ha colgado como 168, que es el número que tiene impreso el texto oficial, pero de alguna manera se coló el 198 y hacemos el punto aclaratorio. Repito que merece nuestra felicitación el director de aduanas, que ha tomado el carril de las modernizaciones en los distintos procesos, y en la Dirección General de Aduanas hoy podríamos decir que se convierte en un aliado del comercio internacional, tanto de importadores como de exportadores. Y como decía el doctor Ruiz Tejada, no se puede ver por adelantado un delincuente en la persona del contribuyente. Todo lo contrario, hay que verlo como un aliado, porque es precisamente el que hace posible la actividad económica y el desarrollo económico. Y el Estado poner los controles necesarios para que esas facilidades no sean vulneradas y usadas para otro propósito. Hermógenes. Correcto. Vamos a darle la palabra al Alcedo Ramírez, que en su condición de consultor y de experto en materia de negocio, pues siempre tiene importante
Sí, gracias, Hermógenes. Y encajando digamos, siguiendo la línea de argumento del hermano Francisco y de Juanita, yo pienso, y enhorabuena a esa ley porque viene a corregir muchas situaciones, entre ellas la anterior que era ya muy vieja y no contemplaba ciertos aspectos de la logística de abastecimiento moderna. Entonces, bienvenida esa ley. Como siempre, desde el punto de vista administrativo, nosotros lo que quiero, en adición a la exhortación de Francisco de felicitación, es llevarle al ánimo de las autoridades, en este caso aduanales, de que las leyes, los procesos necesitan de procedimientos bien elaborados. Muchas veces da pena ver un proceso, una ley muy moderna, pero cuando se estipula el reglamento de aplicación vemos que se está prácticamente siguiendo los pasos antiguos, y lo que hemos hecho es digitalizar, automatizar un proceso, un procedimiento viejo, que se pueden evitar pasos, actividades innecesarias, flujo de comunicaciones y de datos, como mencionaba Juanita. Y entonces, si eso no se hace de manera adecuada, de manera apropiada, podemos perder, como dice Francisco, muchos de los beneficios de esta nueva legislación. Así que la exhortación es que, en adición a esta excelente nueva ley, que como dice Francisco, ayuda y reconoce la modernidad del comercio internacional, también nos aboquemos a crear procedimientos de trabajo, procesos que agilicen las cosas y que no entorpezcan a quien en última instancia debemos beneficiar, que es al consumidor, y en este caso al importador, a la persona comerciante que tiene como responsabilidad abastecer bien al país. Hermógenes. Correcto, Alcedo. Muy buen comentario. Vamos a referirnos, porque hice un poquito de historia, pero historia reciente, porque la mejor historia que tú puedes contar es la que has vivido, no la que has leído. Entonces, me refiero al celo que por años, sobre todo en la era de Balaguer, el celo que se registró, que se llevó a cabo entre la Dirección General de Aduanas y la de Impuestos sobre la Renta, ahora DGII. ¿Quién recauda más? ¿Quién reporta más? ¿Y qué hago para que yo sea el líder? En realidad se veían como competidores. Hoy por hoy, la información de la Dirección de Aduanas y la plataforma de impuestos internos pues están unificadas, y a través de la plataforma de impuestos internos tú puedes saber, se puede obtener el movimiento aduanal que ha tenido, la actividad aduanera que ha tenido una empresa o una persona, un comerciante. En ese sentido, creemos que el reconocimiento del Ministerio de Hacienda como el ente, digamos, padre de ambas direcciones, pues ha conllevado a una mejoría en las recaudaciones, porque el antagonismo ha sido reducido a su mínima expresión, y por ende, como decimos en las empresas, todo el mundo pudiera estar empujando la carreta en la misma dirección. Y es común ver cómo un auditor de campo de la Dirección de Impuestos Internos revisa las liquidaciones aduanales, llegando hasta la lista de precios del suplidor. Bueno, vienes a fiscalizar impuestos sobre la renta o vienes a fiscalizar aduanas. Se veían como actividades segregadas. Qué bueno que por ahí viene el mundo de los impuestos, y si no en cualquier otro momento pudiéramos desarrollar junto a Francisco, Juanita y Alcedo, pues el tema de el alcance de la fiscalización y cómo una ley de aduanas pudiera incidir en este tipo de actividad desde la Dirección de Impuestos Internos. Por ahora tenemos que ir a una breve pausa. Nosotros regresamos unificando, como siempre, el segmento de contaduría y finanzas con el mundo de los impuestos, donde en principio vemos el comportamiento de algunos índices y al final la actividad.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, Alcedo, como siempre comentamos, la tasa cambiaria pues mantiene una estabilidad. La tasa cambiaria oficial del Banco Central está cerrando esta semana con la compra a 53.94 para una venta de 57.16. Una reducción en la compra de 5 centavos con relación al último balance financiero y de 3 centavos en la venta, por cuanto se vendía a 57.19 y ahora 57.16. Mientras tanto, la banca comercial continúa con la brecha de alrededor de $1 en la compra y de alrededor de 50 centavos en la venta. 56 la compra, 57.70 la venta en promedio general. Esto te dice, Alcedo, que con la inyección del Fondo Monetario Internacional, con los derechos especiales de giro, 649.5 millones de dólares, ¿seguirá bajando la tasa? Sí, Hermógenes y amigos televidentes, compañeros de panel. Yo pienso que el resumen estadístico que tú has dado de las variables principales macroeconómicas indican que ya, a diferencia de la pandemia de salud, no estamos realmente en una trayectoria hacia la normalización de la macroeconomía. Nosotros pensamos que aunque falta cierto trayecto por recorrer, vemos que la inflación va bajando a los niveles que se habían estipulado. El petróleo, aunque todavía se situó un poco alto con relación a los niveles que tuvo anteriormente, ya ha bajado del $70 el barril y se ha mantenido en el orden de los 62 a $68 el barril, lo que quiere decir que hay una tendencia hacia la baja. Lo mismo como tú dices, Hermógenes, con la inyección de dólares, tanto como esos derechos especiales de giro que otorgó el Fondo Monetario Internacional al Banco Central, unos 600 y tantos millones de dólares, eso viene a engrosar
las reservas brutas internacionales del Banco Central, lo que indica que no hay presión sobre la tasa de cambio. Y si a eso unimos la solidaridad permanente de los dominicanos ausentes, es decir, el flujo interno hacia el país de remesas y de la inversión extranjera directa, nosotros podemos decir que las variables económicas, tranquilas. Nos siguen preocupando fundamentalmente dos aspectos de la microeconomía o macroeconomía, pero el impacto microeconómico. Hemos pagado hasta junio de este año una cantidad más de alrededor de 5.000 millones de dólares en servicio de la deuda. Y entonces, si vemos que todavía hay una tendencia a seguir el endeudamiento externo, podemos decir que ese parámetro de pago, servicio de la deuda externa va a ser muy importante en el futuro y va a ocupar una proporción cada vez mayor de los recursos de que disponga el Estado. De ahí entonces yo termino diciendo, para encajar con el próximo tema, y yo pienso que la reforma fiscal, la reforma tributaria es inminente, no tan solo por el aspecto de la recaudación, sino por el aspecto del buen uso de los recursos, de los fondos recaudados. Porque finalmente termino para pasarle a Juanita y a Francisco. Hoy en día tenemos una noticia pavorosa. El 62% de los muchachos de 10 años no saben leer ni interpretar un texto que leen. Es decir, podemos irnos a agenda digital, podemos hacernos 12, sino 25 reformas, pero si nuestra muchachada de 10 años hoy en día no sabe ni leer ni escribir, ni mucho menos interpretar un texto, un párrafo, real y efectivamente estamos muy mal parados. Y hoy solamente nos resta orar mucho para que esa situación cambie pronto. Dios mediante. Excelente, Alcedo. Muy buena exhortación. Qué bueno, qué bueno. Y el mundo de los impuestos, se ha filtrado un comentario. Dice que alguien del sector oficial ha dicho que ya los organismos internacionales elaboraron la reforma tributaria y que solamente a los diferentes sectores. Nosotros entendemos que esto es una noticia no sustentada y nos gustaría, dentro de esta batalla por las reformas, saber cómo andamos por la reforma tributaria, de si los otros pactos, por ejemplo, el pacto eléctrico que fue aprobado y que dicen que todavía no está corriendo, no se ha implementado, esto de la reforma constitucional pudieran canibalizar, si pudieran comerse la importancia del pacto fiscal. Doctora Juanita Canahuate, el mundo de los impuestos. Gracias, Hermógenes. El pacto fiscal del que nosotros tanto hablamos, que es tan necesario, yo le voy a dejar hoy que don Francisco hable más de él y definitivamente que sí, entendemos que es necesario y un pacto fiscal, ¿verdad?, que sea pensado, que sea sostenible en el tiempo y que pues aumente no solamente las recaudaciones, sino también esa justicia tributaria que tanto deseamos en nuestro país. Había un comentario con relación a la Dirección General de Aduanas y la DGI que hacía, si no, nos motivaba, ¿verdad, Hermógenes, hace un momento, de cómo ambas son parte de una misma administración tributaria, porque es justamente eso lo que establece nuestro Código Tributario, en el artículo 30, si la memoria no me falla, que establece que la administración está conformada por la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, y que el organismo supervisor, como decías, es el Ministerio de Hacienda. Y qué bien con esos cruces y qué bien que veamos que son una misma institución, y recordaba que son una misma institución no solamente para los fines de hacer la declaración o de hacer cruce de información, sino también para frente a quién el contribuyente hace la declaración. Cuando un contribuyente hace una declaración en aduanas, pues le está haciendo ante la administración tributaria, que es la misma
es una sola administración. ¿Y por qué lo digo? Por un tema de prescripción, por ejemplo, de prescripción de la acción de la administración tributaria. Pues hay unas sentencias muy recientes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, donde justamente hubo una importación en aduanas, se declara en aduanas, y luego DGI dice no me habían declarado, o sea que el plazo no había comenzado a correr, y esas decisiones dicen cuando se hace la declaración ante la Dirección General de Aduanas, entonces es ante la administración tributaria y empieza a correr ese plazo de prescripción de la acción, por lo que es un arma, ¿verdad?, de doble filo. Es importante, pero es importante saber que para todos los fines son una sola administración, que deben colaborar, que deben hacer las cosas en conjunto, y qué bueno que ahora toda la digitalización, pues como decías, facilita todo esto. Con eso, pues, le paso la palabra a don Francisco para que nos hable un poquito más de todo este pacto fiscal y otros aspectos del mundo de los impuestos. El pacto fiscal tiene dos patitas: los gastos públicos y los ingresos fiscales. Por eso es que se habla de pacto fiscal, porque integral, porque abarca tanto los gastos como los ingresos. En el caso de los gastos, se hacen visibles a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación cada año. Y el proyecto de ingreso se determina por esa misma vía. La única diferencia es que uno establece un tope y el otro una proyección. O sea, no se puede gastar más de lo autorizado, pero se puede recaudar más de lo proyectado. Y en caso de que se recaude menos, entonces hay que buscar la fuente de financiamiento por vía alterna, que es donde viene el tema del endeudamiento, al cual se le pone tope también en el pacto fiscal, según la propuesta que hay. A mí no me gustaría hacerme eco de un rumor, pero debo reconocer que todo acreedor tiene derecho a opinar cuando su propia fuente de financiamiento para honrar los compromisos está en fase de discusión. De ahí que pueden hacerse consultas a organismos internacionales, y eso no significa que son imposiciones. Se trata de conciliar intereses, pero real y efectivamente en la República Dominicana hay una madurez, hay una actitud de hacer las cosas con los propios técnicos dominicanos, sin excluir, repito, la consulta a los organismos internacionales. Tenemos incluso capítulos en algunas entidades de financiamiento para apoyar las reformas. Y es evidente que si yo pido apoyo financiero para soportar una reforma, el que lo va a facilitar se interesa en saber cuál es el tipo de reforma, cuál es el alcance de reforma, y si va a atacar o no la informalidad, si va a simplificar o no el sistema, si va a ser productivo en cuanto a la recaudación o no, si se van a reducir las tasas y ampliar la base o no. Quiere decir que si lo vemos desde ese punto de vista, hay plena coincidencia entre lo que es la propuesta que se ha formulado a nivel nacional y lo que son las exigencias de consulta que puede tener un organismo internacional. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en ocasiones se han pronunciado pidiendo que los ejes de la reforma vayan en esa dirección que acabo de comentar, con lo cual el país mayoritariamente se identifica, y que nosotros hemos divulgado por aquí, por Balance Financiero, una propuesta íntegra en ese sentido. De modo que no podemos llevarnos de rumores,
porque una cosa es una consulta que se pueda formular y otra muy diferente es una imposición de una reforma. Y aprovecho para retomar el tema de aduanas, porque podemos dejar en el aire una confusión. Cuando yo hablé de comercio exterior, no se está modificando el arancel, que rige por una ley especial, la 1493, sino que es la Ley General de Aduanas la que ha sido cambiada. Hermógenes. Alcedo, ¿alguna opinión? Alcedo Ramírez. Muy de acuerdo con Francisco, muy de acuerdo con Francisco en el sentido de que los organismos internacionales debemos vernos como parte de un mundo globalizado y, como dice Francisco, son colaboradores, cooperadores, apoyadores en los procesos de cambio y de reforma, y yo pienso que están en todo el derecho, como dice Francisco, de emitir sus opiniones, de hecho hacer las recomendaciones que consideren de lugar, pero siempre dentro del marco del respeto mutuo, de las relaciones positivas. Y yo pienso que el Fondo Monetario, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo han demostrado un cambio de actitud y una vocación de servicio y de ayudar en los procesos de reforma de los países a los cuales ayudan y con los cuales apoyar y unirme a los comentarios del hermano Francisco Canaguate. Reforzando eso, Hermógenes, que dice Alcedo, estamos felices con los derechos especiales de giro que ha desembolsado el Fondo Monetario Internacional, pero van también en esa misma dirección. Correcto, por eso le preguntaba a Alcedo antes de entrar al mundo de los impuestos, de si él entendía que la inyección contribuiría a una reducción en la tasa cambiaria, pero atendamos la tasa cambiaria del sector financiero, que es donde se realizan las operaciones comerciales. La del Banco Central es de referencia. Asimismo, Francisco, es de referencia. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nosotros estamos muy atentos a los acontecimientos fiscales, hablando en este segmento, y en la próxima semana seguro que tenemos ya detalles oficiales en lo referente al conocimiento de proyectos de pacto fiscal. Un tema que estuvo muy en la palestra fue cuando la doctora Milagro Ortiz Bosch le dijo al presidente, en el reconocimiento que hicieron en el Senado, que no le gustaba el término reforma fiscal, porque ya ha habido demasiado, que lo que necesita es un pacto. No sé. Y ella tenía razón. Ella tenía razón, porque lo que se había hecho hasta ahora son parches. Y parece que ella lo asocia como que no quiere parches. Ella quiere una reforma integral. Correcto, correcto. Ella quiere una reforma integral, que es por donde anda la línea de lo que saben de eso. ¿Verdad, doctora? Ya el maestro habló, o sea que definitivamente por ahí anda la línea de la integralidad del cambio. Definitivamente es un cambio integral. No son parchos, no son parches. No son poniendo como cuando hay como cuando el agua se está escapando en los techos, como cuando hay filtraciones que le ponen como cubetas abajo, ¿verdad? Para agarrar esa agua. Eso no es lo que se quiere ahora, sino realmente reparar todo el techo y que quede todo igual, todo de una forma transparente, todo de una forma más simple, que no hayan todas esas rugosidades ni pedacitos diferentes. Lo que se quiere es una reforma integral que haga que todo el mundo pues contribuya, pero de una forma justa, y que el que no pague algo, y el que pague mucho pues pague un poco menos. Correcto. Bueno, estamos llegando al final de la edición de Balance Financiero, y la anécdota sería respecto al tema de la cubeta parándole y el parche
es que cuando Alcedo estaba pequeño allá en San Juan, él tenía una bicicleta y cuando le pasaba la rueda sobre una botella rota, sobre un vidrio, entonces se le hacía un abierto a la goma y él tenía que ponerle un paño. Entonces, cuando él se caía de la bicicleta, que rompía el pantalón, había que ponerle un remiendo, que es el término que no se ha usado aquí. Entonces, una cosa es el parche, otra cosa es el remiendo, y ya la Biblia lo aborda de que nadie pone un paño nuevo sobre una cosa vieja, sobre una vieja. Alcedo, llegó el momento de decir adiós, despídase, adelante. Sí, agradecerle a todos. La compañía ha estado muy interesante el programa. Hay muchos temas por delante que tanto Juanita como Francisco y hermano Hermógenes han planteado y seguiremos hacia adelante porque Balance Financiero es su programa para orientarles y para ofrecerles muchos datos e información. Hasta el próximo Balance Financiero. Doctora. Pues agradeciendo muchísimo por la fidelidad de todos los amigos televidentes, agradeciendo la atención y agradeciéndole a ustedes por estos debates y conversaciones tan enriquecedoras. Queda aplazado el comentario de la Ley General de Aduanas en cuanto a sus aspectos técnicos. Es muy extensa y necesita un estudio pormenorizado para hacer un resumen apropiado. Y eso haremos próximamente. Gracias por su fidelidad de siempre. Financiero, mediante la sintonía de ustedes y la gracia de Dios, regresa la próxima semana. Pásenla bien.